Hola a todos y bienvenidos un día más a un vídeo sobre las obras de remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es lunes 11 de diciembre del 2023 y vamos a ver cómo avanzan las obras del templo madridista esta última semana antes de jugar el partido contra el Villarreal. Jugamos este domingo a las 9 de la noche. Mañana el Real Madrid se enfrenta contra el Unión Berlín, pero será en Berlín, así que mientras vamos a ver cómo avanzan las obras. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Primero daremos la vuelta por los exteriores y después accederemos al interior para saber cómo avanzan, entre otras cosas, las esquinas del videomarcador. Bueno, comenzamos viendo esta esquina de la Torre B de Bernabéu. En la parte superior nos fijamos y vemos que aún faltan esas lamas de cierre. Y por otro lado, han comenzado a retirar ya los adhesivos de las lamas en la zona inferior. Camión con material. Volvemos después del puente y ya de nuevo se activa el país. La grúa de Aguilar dejando material en la parte superior, en la zona del Skywalk, la pasarela 360. Y mirad lo que tenemos, están encendidas las pantallas centrales. En el último vídeo veíamos que retiraban los cristales, parte de los cristales, pero aún así continúan funcionando. Ahora os lo enseñaré mejor. La torre encendida, es el acceso al tour. Sigue faltando por aquí que completen con las lamas verticales. Y de momento vamos a seguir avanzando. Desde aquí os puedo enseñar mejor los adhesivos que han retirado. Ya quedan muy poquitas lamas para completar la piel envolvente y veremos cuándo se produce ese cambio de lamas, cuando comienzan a quitar algunas para modificarlas. Este domingo, último partido del año aquí en el Santiago Bernabéu. Zona VIP encendida y vamos a pasar ya de esta esquina al lateral oeste, que parece que tenemos novedades. Ahí seguimos viendo la grúa de Aguilar. Camión con material. Y atención, porque en el lateral oeste siguen colocando uniones entre pantallas informativas. Mirad, están trabajando en esta parte entre la puerta 6, y la 8, que realmente ahí falta una, pero bueno. Ahí tienen el cuadradito que pondrán en esta estructura para unir la pantalla informativa. Ahí está el número 6 y ahí el 8, que la puerta 8 es área VIP. Pero antes pasamos a ver esta zona en la cual tienen todo preparado para poner las lamas y cerrar esa parte. Tienen ya los enganches colocados, pero aún no han puesto las lamas. Ahí va la plataforma elevadora, más material, y en esta zona es donde van a colocar la pantalla informativa. Y mirad esto, que tienen cogido un cristal. No sé si es que los han estado cambiando. Vamos a buscar una mejor zona para poder grabar. Y ahí veis en la parte superior el material. Por cierto, aquí tienen las lamas para tapar esta parte. Lo mismo cuando vuelva de Berlín, ya está cerrada esa zona. Ahí veis las lamas en las estanterías, así que está ahí la plataforma. También tenemos por aquí un camión grúa, así que yo creo que en nada van a comenzar a tapar esa parte. Avanzamos hacia la zona central,
que ahí veis que tienen preparado un cristal para poder colocarlo en la parte central, y falta, donde hay cambio de colores porque faltan los cristales, para que os hagáis una idea. Así que tiene pinta de que los han modificado. De momento así se ve. Abrimos un poco el plano y os quiero mostrar cómo ya han colocado todas las lamas planas en el lateral oeste. Ya han puesto todas, así que otra cosa más terminada. Poco a poco van terminando cosas, finalizando partes de la obra del estadio, y es que seguramente en el 2024 la obra llegue a su fin, aunque aún faltan actuaciones importantes, y en este lateral oeste es donde van a ocurrir. Falta el parking y también, como no, la obra del metro, pero bueno, lo que es el estadio ya va quedando menos. Ahí tenéis el cristal, faltan como 3 por colocar en esa parte central. Lo irán haciendo a lo largo de la mañana. Y bueno, mirad, en este tramo que hemos estado grabando, mirad todas las pantallas, todas las uniones de las pantallas informativas que tienen puestas. Ya han colocado incluso la que os he mostrado hace nada. Este cuadradito ha sido visto y no visto, súper rápido. Contenedores con residuos, se acaban de encender las pantallas de nuevo, como las vemos en día de partido, que así es como lucen. Y nada, ahí está el cristal, que es el que van a colocar ahora mismo. Y mientras nosotros seguimos nuestra vuelta por los exteriores, en toda esta zona también están puestas las uniones de las pantallas informativas, así que en el lateral oeste quedan ya muy poquitas uniones por colocar. Otra cosa en la que se va avanzando y se va terminando y finalizando el camión que os he mostrado antes, y avanzamos hacia la Torre C de Campeones. Seguimos viendo las zonas en las que tienen acopiado el material y la maquinaria recogida, que son esta parte, luego esa de allí que utilizan para guardar, entre otras cosas, las plataformas elevadoras los días de partido. También desde aquí podemos ver que tienen hasta baños. La grúa de Aguilar, otra, en esta esquina, el camión. Y más movimiento. La otra grúa ya ha dejado el material. Por cierto, en el interior, entre la viga museo y las lamas, han colocado un andamio, han vuelto a instalar este andamio. De momento en este lateral oeste no han retirado ni una sola lama, así que todo sigue exactamente igual. Por cierto, donde han terminado ya de cerrar es en esta parte. Quedan ya incluso muy poquitos adhesivos colocados en esta esquina de la Torre C. Eso sí, faltan algunas lamas verticales, pero lo demás ya está todo puesto. Aquí os enseño un poquito lo que tienen guardado. Tienen maquinaria, algo de material, aunque muy poco. Y ya vemos la esquina de la Torre C de Campeones. Y pasaremos a ver el fondo norte. Esquina de la Torre C de Campeones, abandonamos ese lateral oeste y mirad la sorpresa que tenemos en el día de hoy. Por fin han colocado las lamas de cierre que faltaban en esta parte. Eso sí, las tienen que poner todavía en su posición definitiva, porque si os fijáis está un poco torcida esa lama. Esto ha pasado en algunas, en las demás, así que tendrán que modificarlas para colocarla en su posición definitiva. En esta parte lo mismo, seguimos teniendo esto
ya cerrado, esta parte inferior. Y mirad esta lama tan chiquitita, Fijaos en este detalle, en esa mini lama. Muy curioso. Y por aquí hay bastante movimiento. En esta primera zona no tenemos las pantallas informativas unidas. Eso sí, tenemos algunas lamas, se acaba de caer la valla, que seguirán colocando. Ahí está trabajando una plataforma elevadora y vamos a continuar la vuelta. Mirad las lamas que os he enseñado, que yo creo que van en esta zona donde está ahora mismo trabajando la plataforma elevadora, que faltan algunas lamas de cierre. Este sector sigue con el adhesivo puesto, también faltan estas últimas en la zona inferior. Aquí vemos un camión grúa de aguado con desperdicios, más sacos en el fondo, la grúa que va a comenzar a subir estas lamas y aquí un montón de maquinaria. Nosotros vamos a seguir por Rafael Salgado para ver el fondo norte. Uno de vosotros en el último vídeo de las obras me dijo que tapaba el micrófono. Estoy intentando no taparlo, yo es que no me doy cuenta de esas cosas porque no veo mis vídeos después. Entonces, si hay problemas de micrófono y demás, me lo podéis decir porque yo lo agradezco. Yo no me doy cuenta, la verdad. Lo estoy intentando no tapar y también es verdad que me lo decís mucho y estoy intentando mejorar en no quitar el zoom tan rápido. O sea, en no meter el zoom tan rápido, pero es algo que todavía me está costando. Poco a poco. A ver si antes de que acaben las obras lo consigo. Bueno, ahí os enseño los sacos que os decía, las pantallas con los cristales en la zona justo al lado del ascensor de la torre C. Aún no han unido las pantallas informativas y por aquí tenemos más cristales. Siguen quitadas las lamas que os enseñé en el último vídeo y aquí han traído una bomba de hormigonado, así que algo van a hormigonar. Yo creo que ya están comenzando a arreglar las calles. Ahí están subiendo las lamas que os he enseñado antes. Y vamos a continuar la vuelta. Aquí está la bomba de hormigonado, que no está con la calle, está en el interior, está dentro. Mirad por dónde va, por la puerta 27. Ahí están saludando a los obreros y ahí está la bomba. De hecho va a entrar ahora una hormigonera. ¿Os acordáis antes en el antiguo tour, en uno de los tours que ha habido del Bernabéu, que nos asomábamos y veíamos una bomba de hormigonado que latía, que parecía que tenía vida propia? Qué recuerdos. Ahí entra la hormigonera y nosotros seguimos con nuestra vuelta. Por cierto, de momento parece que no han comenzado a unir las pantallas informativas. Justo al lado de la torre D, de 14ª, también tenemos otra bomba de hormigonado. Las lamas, faltan por colocar las pantallas informativas. Las pantallas al lado del ascensor están apagadas. Aquí han dejado más material. Y como veis, tampoco han comenzado a unir en esta otra parte del fondo norte las pantallas. Así que en este fondo norte aún no tenemos ninguna pantalla informativa unida. Retiramos un pelín el zoom, os enseño el fondo norte al completo y seguimos. Efectivamente las lamas iban en esa parte para cerrar ya esa zona que falta. Aquí tenemos otro camión, la bomba de hormigonado que os he mostrado, y ahora ya sí que sí nos vamos al lateral este. Oye, que tienen cogida la farola. Mira,
Está la farola volando. Esquina de la torre de 14ª, abandonamos el fondo norte y seguimos por Padre Damián. A lo mejor van a cambiar la farola. Bueno, vamos a entrar ya a ver el lateral este. Caminaremos un día más por Padre Damián. Primera parada, Torreón Norte. Mirad cómo avanzan con las puertas de acceso. En esa puerta 47 ya tienen puestas las lamas en la zona inferior. Lonas informativas. La caseta de incidencias de público. Y por aquí vemos material para la parte del Skywalk, para la pasarela 360 que están subiendo con esta grúa de Aguilar que está en la parte central. Santiago Bernabéu. Están metiendo material al interior. Y ahí siguen trabajando en la estructura de las nuevas puertas de acceso. Están enganchando esto que hemos visto y ya lo van a subir. Yo creo que es como la chapa para el cierre de grada del cuarto anfiteatro. Se parece mucho, ¿no? Ya lo están subiendo y nosotros vamos a dejar el Torreón Norte y pasaremos a la parte central de Padre Damián para ver el nuevo edificio y también la parte del jardín, a ver cómo va avanzando. En el último vídeo yo no me di cuenta, pero alguien me lo puso en los comentarios, que habían terminado de cerrar la parte que faltaba y efectivamente ahí faltaba un cristal y ya lo han colocado. Ahora os lo enseño mejor. Mirad, aquí lo podéis ver, faltaba ese y ya lo han terminado de poner, así que también han cerrado esa zona. Las lamas inferiores siguen con ese adhesivo colocado, palco de honor, palco de autoridades, y en la parte inferior sí que es verdad que faltan por poner algunos cristales. Aquí está el camión grúa dejando material y nosotros seguimos la vuelta. En cuanto al primer jardín, todavía no han nivelado esta zona. Seguimos viendo el riego, la grúa de Transgruma. Y en esta primera parte no parece que estén trabajando. Vamos a seguir y a ver si han terminado ya con las puertas de acceso, con la estructura de puertas de acceso del Torreón Sur y cómo avanza el jardín, pero en la zona de la rampa. Ahí han dejado material, parece como de recubrimiento de alguna zona. Parece que sí que han avanzado ya y terminado con la parte de la estructura de las nuevas puertas. Ahora lo vamos a ver mejor, pero voy a abrir un poco el plano, os enseño el lateral este. Mirad qué espectáculo, qué bonito. En la parte de la rampa siguen con la tierra, siguen echando sacos y sacos de tierra. Se va la bomba de hormigonado. Mirad todos los sacos de tierra que tienen. Y más que llegan. Es mantillo. Fíjate cómo va cambiando el tono. Este será el primer jardín que dejen listo. Ya están incluso con la azada. Mirad. Más sacos. Y ahí están con la pala, la azada, preparando el jardín. Y por otro lado van a terminar la entrada del parking.
Es en la zona ahora mismo donde están trabajando. Mirad cómo avanza. La cantidad de tierra que han echado, ¿eh? Mirad cómo se nota la tierra. Y más sacos que van a echar. Rajan el saco y cae la tierra. Abrimos el plano lateral este y mirad, ahora vamos a ver las puertas del Torreón Sur que van muy avanzadas. Han cerrado la entrada y han dejado un montón de material. Y ahora os enseñaré las puertas que ya han colocado las lamas. Aquí están terminando de poner la estructura, así que a la lona le queda ya poquito. Desde aquí se ve perfectamente cómo han avanzado en las puertas de acceso y ya prácticamente solo falta por colocar las pantallas informativas. Fíjate, un doble camión. Ahí está de nuevo la bomba de hormigonado y me ha faltado por enseñaros el otro jardín, que tenemos como 3 jardines. Este, aunque es el que peor se ve. Así que nada, terminamos el lateral este, esquina de la torre de afición, y pasamos a ver el fondo sur. Caminaremos por Concha Espina. Aquí vemos un contenedor. Siguen avanzando para terminar el recubrimiento de la torre A, y en esta parte seguimos sin pantallas. Os muestro cómo ha ido avanzando esta zona y subimos la mirada y aún no han... Sí, ya han empezado a poner las lamas planas, mirad. Ahí están. Llevan ese tramo. Pues han puesto un buen tramo de lamas planas, aunque aún no llegan a la mitad del fondo sur. Falta todo esto. Ya de paso abrimos plano. Ahora cuando se quite el autobús os enseño esta parte central y ya accedemos al interior. Por cierto, en el fondo sur aún no han comenzado a unir las pantallas informativas tampoco. Así que tour del Bernabéu, terminada la vuelta por los exteriores, nos vemos en el interior. Primero vemos que el lateral oeste, el videomarcador, está apagado. La esquina igual, la esquina del fondo norte con lateral oeste. Ahí vemos las cerchas. Videomarcador norte encendido. Y la otra esquina igual. Y aquí también han echado para enfoscar este muro. Está reciente. Ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu, así que recuerda darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Como siempre te dejo toda la información en la cajita de descripción, tanto el canal de difusión de WhatsApp como mis redes sociales, como las 2 aplicaciones que pagan por caminar, que en estas navidades la verdad que vienen muy, pero que muy bien. Y ahora sí que sí, vamos con los avances del interior, que tenemos una sorpresa increíble. No abandones el vídeo porque hoy tenemos una sorpresa, como os he dicho, mayúscula en el interior, algo que todos estábamos deseando ya de ver para descubrir el gran misterio de las pantallas en las esquinas, y en este vídeo te lo voy a desvelar con detalles, así que no te vayas. Primero vamos a ver el fondo norte. Aquí están trabajando con esta plataforma elevadora, cerchas recogidas, videomarcador del fondo norte encendido y la esquina que os he mostrado antes. En la otra tienen puesta una malla de protección azul
No sé si la podéis ver bien y diferenciar. Los altavoces en el fondo norte, los 3, y continúan con el cierre de grada en ese cierre de cuarto anfiteatro. Aquí podemos ver cómo tienen la valla colocada, algunas bandejas. Estamos viendo el cuarto anfiteatro del fondo norte, cómo trabajan en ese cierre de grada. Ya está puesta la separación de la grada visitante, además de los aficionados del Villarreal que vendrán al Estadio Santiago Bernabéu este domingo a las 9 de la noche. Y de momento poca novedad en este fondo norte, no han vuelto a quitar ningún asiento. Tercer anfiteatro. En este aspecto todo sigue igual. Pasamos al segundo anfiteatro, donde han modificado estos 3 sectores. Han modificado los asientos porque el cambio de huella aún no se ha producido. Hasta verano no tendremos ese cambio de huella. Por cierto, hoy salían en preventa las entradas para el concierto de Aitana. Creo que solo pueden acceder de momento en el día de hoy clientes del Santander. Y veremos cuánto tardan en agotarse. Primer anfiteatro. Y mirad lo que tenemos. Una de las novedades del día de hoy, está subiendo este altavoz, el primero en el lateral oeste. En este lateral también pondrán 6, como ya hemos visto en el lateral este que hay. Y este es el primero que está subiendo. Sube lentamente, pero seguramente que cuando acabemos el vídeo ya esté en su posición definitiva. Por cierto, el viernes seguramente comiencen a sacar de nuevo el césped, así que os lo mostraré todo en el canal. Os enseño un plano general del fondo norte, mientras vemos cómo sube este altavoz, que irá situado en esta posición muy próxima al fondo norte. Irá en este cuadradito. Ya aprovecho a enseñaros esta zona, las pantallas, los paneles que han colocado en el interior del lateral oeste. Aún no han terminado, faltan bastantes por colocar. Os enseño ya, aprovechamos a ver el lateral oeste. Ahí sube el altavoz. Antes de acabar el vídeo os enseñaré dónde va cuando lo hayan puesto ya en su posición definitiva. Aquí tenemos preparados encima de la tapa más otro que irá en el lateral oeste, los altavoces dobles que van en la parte central, y bueno, ahí deberían de haber 2 altavoces más que todavía no los habrán traído, pero que también tienen que colocar en el lateral oeste. Pasamos a ver la parte de la losa, perdón. Tienen un montón de paneles en esta zona, que es los que tienen que subir. En la parte que hemos visto que faltan, ahí está la plataforma elevadora que os he enseñado antes, un camión grúa, una grúa de Aguilar, la calefacción, los demás paneles que ahora vais a ver que faltan por colocar también en ese lateral oeste. Hacemos un poquito de zoom y tenemos otra grúa. Hay más material. Y atención, porque aquí viene lo importante, o lo más importante del vídeo. Está el contenedor, que no es eso, y es esta zona. Seguro que habéis entrado para ver esto. Yo creo que es el primer panel de la esquina. Mirad la estructura, cómo la están formando. Y es el primer panel de la esquina que vamos a ver instalado, que vamos a ver cómo lo colocan. Mirad la forma que tiene. Y aquí pondrán otro. Irá como un panel doble que colocarán y subirán cuando lo tengan listo. Están ahí trabajando en esa zona. Aquí tienen más material, así que yo creo que antes del partido contra el Villarreal veremos al menos ese panel instalado. Mirad la forma que tiene. No sé si podéis apreciar como una ligera ondulación. Ahora os enseño la parte del fondo sur, pero bueno, vamos a ver
el lateral oeste, esta pantalla interior terminada, la pantalla central aún faltan paneles por colocar y la otra que ya os he enseñado, que es donde están subiendo el altavoz, que mirad ya por dónde va. Pasamos ahora a ver el lateral este. En la parte inferior todo exactamente igual, grada baja, grada alta y la parte de tribuna. Los asientos continúan tapados. La parte de la zona VIP con esas pruebas de los boxes y el palco. La grada abatible está abierta en el día de hoy y vamos a pasar a ver los palcos del primer anfiteatro del lateral este, en los cuales continúan trabajando y veremos en qué momento los habilitan y están disponibles. Ya sabéis, este domingo, último partido del año y luego ya no se vuelve a jugar aquí en el Estadio Santiago Bernabéu hasta el día 3 de enero. Hay algunos pintores, así que quizás estén pintando los palcos. Mirad cómo van avanzando. Hay una pequeña visita y vamos a pasar a ver los del segundo anfiteatro, que ya me estoy pasando. Ahí parece que todavía no han pintado. Aún no han comenzado a poner asientos en las terrazas y así avanzan estos palcos del segundo anfiteatro del lateral este. Tienen todavía algunas pegatinas puestas en los cristales y barandillas, también en las puertas, y esto avanza así. No se ve gente en el interior, solo en algunos palcos. Y esto que veis es de la grúa de Aguilar. Vamos a abrir un poco el plano para que veáis la zona superior en ese cierre de grada y los trabajos. Y los andamios parecía que los estaban quitando, pero de momento se mantienen en esta zona donde están los altavoces. Los antiguos altavoces, bueno, los que son temporales, aún no los han retirado, esos 3 siguen en esa posición y de momento no se han iniciado las pruebas del videomarcador del lateral este. Ya sabéis que el videomarcador del lateral oeste sí que hemos visto algunas pruebas que han comenzado a realizar, pero en el lateral este ninguna. Lateral este al completo y mirad ya por dónde avanza el altavoz del lateral oeste, el primero que están subiendo. Ahí siguen trabajando en la zona del panel, que tiene pinta que será para la esquina. Las cerchas del fondo sur también están totalmente recogidas y guardadas en ese parking sur. En esta esquina de momento sin novedades, en la esquina del lateral este con el fondo sur, videomarcador encendido. Y si os acordáis, en el último vídeo os enseñaba que habían puesto parte de estructura aquí, la han quitado y yo creo que es la que vemos ahí, que está con el panel. De momento esta esquina está así y veremos cuando suben lo que os he mostrado, si lo hacen en el día de hoy o a lo largo de la semana. Ahí vemos los altavoces, también cómo avanzan en el tercer anfiteatro. Ya han puesto los asientos, que en el último vídeo os enseñaba que habían pintado la grada. Pues bien, ya están puestos los asientos nuevos en esos sectores que han modificado y avanzan con el cierre de grada. Los altavoces, y en esta parte, justo abajo de la UCO y de la UCI, pues todavía no han colocado ese recubrimiento. Gente en los palcos del tercer anfiteatro. Y por lo demás, todo exactamente igual. Me voy a ir a una esquina
para enseñaros bien la zona esta del fondo sur. Mirad, el altavoz ya casi está en su posición definitiva. El del lateral oeste ha sido rápido. Y en esta esquina parece que están preparando todo para subir algo. Bueno, realmente están recogiendo las cuerdas. Los asientos ya puestos, las escaleras grises, que ha desaparecido el naranja, así que nuevos sectores cambiados para el siguiente partido. Ya sabéis que en los parones aprovechan para cambiar asientos y en esta ocasión pues han cambiado esos 3. Os vuelvo a enseñar, que yo creo que desde aquí quizás se aprecie mejor el tema del panel. Esto sigue igual y me da pena un poco de irme a Berlín porque me voy a perder actuaciones importantes, pero bueno, ya me las encontraré cuando llegue. Me marcho mañana a primera hora, a las 7 de la mañana sale el vuelo rumbo a Berlín, a ver qué tal la experiencia. Al final el partido, pues el Real Madrid ya es líder, pase lo que pase va a quedar primero de grupo, pero bueno, si sale con una victoria pues mucho mejor. También aprovecharé para visitar los mercadillos navideños y hacer un poco de turismo, pero el viernes ya estaré aquí para contaros la última hora y además de mostraros cómo van a sacar el césped, porque el viernes volverán a sacar el césped y ya veremos si tenemos algún panel de la esquina colocado o no. Ya la recta final se acerca y cada vez quedan menos actuaciones por ver en el interior del estadio Santiago Bernabéu. Mirad que ya los avances en el interior son importantes, pero sí que es cierto lo que os digo siempre, que la mayoría de actuaciones se están llevando a cabo en zonas que no vemos. Y por cierto, el Real Madrid ya ha llegado a Berlín. Ahí está el altavoz. Mirad cómo se ve desde aquí el interior, los paneles interiores. Y prácticamente ya vamos a ir cerrando el vídeo. Y aquí en la losa tenemos otro cristal. Así que nada, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. Si le dais apoyo a este vídeo, lo mismo convenzco a mi padre para que venga a grabar en mi ausencia las obras. Pero bueno, eso tengo que negociarlo con él. Por cierto, hay actividad ahí en el hipogeo. Creo que están pasando el cortacésped. Me ha parecido verlo de refilón. Ya han terminado de poner el altavoz, están recogiendo la grúa. La cuerda, perdón, ahí lo estáis viendo. Así que eso es que el altavoz ya está en su posición. Está entrando un grupo de gente. Y los que estaban al lado de los del panel se han marchado. Ahí lo han dejado. Así que nada, ahora ya sí que sí, me marcho. No olvidéis de darle al me gusta, suscribiros y activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto con nuevo contenido. Mañana reacción, pase lo que pase desde Berlín. Mi mayor miedo es el frío que voy a pasar y eso que voy preparada. Y lo dicho, tenéis ahí el canal de difusión de WhatsApp, que os voy enviando alguna foto y os voy contando más el día a día. No olvidéis darle al me gusta, suscribiros, activar las notificaciones
Y como siempre tenéis ahí todo en la cajita de descripción. Os leo por comentarios y cuando me permita YouTube os pondré los subtítulos. Muchas gracias y que tengáis un buen lunes y una buena semana. ¡Chao!